Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia a nombre de la Secretaría de Cultura de Baja California, el Centro Estatal de las Artes de Playa de Rosarito. Presenta esta conferencia denominada Narrativas de fotógrafas mexicanas a partir de los 90, que presenta la maestra Aida Maltrana Hernández. Voy a iniciar, antes de darle la bienvenida a Aida Maltrana, con una breve semblanza de quién es nuestra invitada del día de hoy. Aida Maltrana es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y maestra en Arte por el Instituto Cultural Helénico, titulada con la tesis Estética Emergente hacia la construcción de un devenir sujeto a través de la fotografía de Maya Godet. Esto fue en el 2017. Ha cursado seminarios y talleres enfocados a la comunicación cultural y teoría del arte en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y en el Programa Universitario de Estudios de Género PUEG-UNAM. Ambas instituciones de la UNAM, en el sistema de universidad abierta de la Universidad de Chile y en 17 Instituto de Estudios Críticos. Asistió a talleres de fotografía con el fotoperiodista Rubén Pax y el fotógrafo Humberto Ríos, con el tema de narrativas de fotógrafas mexicanas. A partir de los 90 ha participado en el séptimo Coloquio de Investigación en Artes, Reflexiones de una década, en la Universidad Veracruzana en el 2017, y como facilitadora en un curso bajo la misma temática en el Centro de Investigación de Artes Plásticas del INVAL, en la Ciudad de México en el 2019. Ha sido líder de proyectos de comunicación social, guionista, investigadora y realizadora audiovisual para instituciones públicas y privadas. Participó como editora de biografías de mujeres artistas mexicanas para el proyecto Editatón 2017 de la fotógrafa Patricia Arigis y las artistas visuales Gabriela Gutiérrez Ovalle y Guillermina Ortega. Publicó la revista El pintor Luis Agudín en el libro Voces de Artistas, editado por la doctora Teresa del Conde en el 2007, un trabajo colectivo de los alumnos de un seminario de teoría de arte moderno en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente colabora con artículos de periodismo cultural y como fotógrafa en la revista en línea reversos.mx y algunas veces en El Salto, Diario de España. Pues muy bien, muy bien. Bienvenida, maestra Aida Maltrana Hernández, a esta conferencia virtual en estos tiempos pandémicos, ¿no? Que pues ahora está esta cercanía, ¿no? De alguna manera entre la Ciudad de México y Rosarito a través de Zoom, y para todo nuestro público que puedan disfrutar de esta importante conferencia, ¿no? Es pues parte de lo que tú has estudiado en los últimos años. Pues mencionaba ahí en tu semblanza a Maya Godet. Me imagino que vamos a ver algo de ella. Bienvenida, bienvenida, Aida. Pues muchas gracias, Armando, por la invitación a este festival. Yo encantada de compartir, pues son más que nada reflexiones, son apuntes que tienen que ver con estas narrativas de fotógrafas mexicanas a partir de los 90 que miran a otras mujeres, como en zonas afectivas. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata, y en este momento voy a compartir pantalla para poder abrir la presentación. Entonces nos vamos a salir de cuadro un ratito, pero aquí vamos a acompañarnos de estas imágenes. Y bueno, pues para empezar, bueno, más que nada quisiera recordar
que el año pasado, en diciembre de 2018, un grupo de fotógrafas mexicanas convocaron a otras más a una reunión, pues para fortalecer los circuitos de circulación, distribución de sus proyectos, además de escucharse y reconocerse entre todas. Cientos de mujeres atendieron a esta respuesta y no solamente el foro se llevó a cabo en la Ciudad de México, de hecho se pudo replicar en otras partes del país. Sin duda, las mujeres en la historia de la fotografía en México pues han tenido aportaciones en la mirada documental, en el fotoperiodismo, en el fotoensayo, y otras autoras pues han elegido la fotografía artística también. Sin embargo, a mí me ha interesado abordar la mirada documental que permite dar cuenta de las mujeres en contextos de vulnerabilidad y bueno, gratamente en el campo de la investigación, del seguimiento de la producción de las fotógrafas mexicanas, pues sí hay enormes esfuerzos de historiadores, de investigadoras, que han documentado su quehacer desde el siglo XIX hasta nuestros días y con enfoques multidisciplinares. Se ha estudiado el punto de vista y cómo ha cambiado la estética de las imágenes a través del tiempo, no solamente por el avance de las técnicas y de la tecnología, sino también por su función, por la función de la fotografía en los diferentes contextos sociales, políticos, culturales, a través de la historia de las mentalidades. En 2019 se organizaron diferentes exposiciones y debates en torno a la fotografía, pues qué hacen las mujeres en nuestro país, y el evento Fotoméxico justamente estuvo dedicada a la producción de estas mujeres fotógrafas en un contexto donde se fortalecieron además colectivas para denunciar las violencias de género, el incremento de desapariciones y feminicidios en el país. Presenciamos además este año 2020 un 8M con una enorme asistencia de mujeres en las calles y bajo actos orales, cineastas y fotógrafas se organizaron en colectivas para narrar desde la mirada, desde las mujeres, lo que acontecía. La agenda de los feminismos, sin duda, lo personal es político, sigue abierta en la vida cotidiana, pero también en las prácticas artísticas y culturales y en la crítica de arte. Por eso es imposible que separara yo este trabajo de fotógrafas mexicanas, pues de esta agenda, cuando su mirada a otras mujeres nos devuelve narrativas afectivas con temas que nos conmueven no solo a las mujeres, sino a toda una nación. Las reflexiones que les comparto surgen de este trabajo, como comentaba Armando al inicio, de mi trabajo de tesis de la maestría en arte acerca del proyecto fotográfico de Maya Godet, Casa de la Soledad, en el que ella documenta de una manera íntima la vida cotidiana de mujeres sexoservidoras en el barrio de La Merced, en la Ciudad de México. Bajo esta misma línea, lo que yo hice fue darle continuidad con la revisión de otros proyectos que abordaran la vida cotidiana de las mujeres. Y bueno, pues también he estado explorando que hay diferentes maneras de abordar la imagen, ya no nada más desde el análisis formal, técnico, o bien apoyándonos en la semiótica o en los estudios culturales y visuales, sino también cuando hablamos de fotografía como atestiguamiento, como documento social, pues es importante trazar una metodología con enfoque transdisciplinar. Entre varias lecturas que he revisado, una me generó interés para seguir el hilo de temas relativos a mujeres en contextos de realidad invisibles en el régimen de lo visual. Mariana Berlanga, ella es investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, escribió el libro Una mirada al feminicidio, en el que analiza las posturas, los encuadres y las miradas masculinas en las imágenes de la llamada nota roja. Y la manera como a través de esa mirada, lamentablemente, hacia los cuerpos se vuelve a estigmatizar, se revictimiza o se reproducen otras formas de violencia. La investigadora habla justamente de la necesaria mirada crítica para poderla desviar de los marcos que encuadran a las mujeres en estereotipos y dejar de pensar como algo natural estas violencias. A su izquierda lo que ven ustedes es una imagen de Mayra Martel, de quien hablaré más adelante, quien propone precisamente otra manera de relatar las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez. Y bueno, pues cada sociedad con sus instituciones tiene un régimen de verdad. Pero aún así, Mieke Val, que es teórica crítica de la cultura visual y videasta de los Países Bajos, ella apunta a que debemos cuestionar los modos de visión y los privilegios de que esté basada en un solo sentido,
y por lo tanto habría que evitar los clichés de lo sublime y categorías universales. Las fotógrafas mexicanas de las que hablo en este intercambio iniciaron su producción a partir de la década de los 90 del siglo XX y sus temas giran en torno al cuerpo, las emociones, el territorio de las mujeres como sujetos que no objetos de su producción. Y como hipótesis yo lo que planteo es que es una estrategia para visibilizar de otra manera zonas afectivas de mujeres que son invisibles en el régimen de lo visual y cambiar así el relato de la mirada masculina y patriarcal. Retomando lo que plantea Mariana Berlanga en su interesante texto Una mirada al feminicidio, surgen estas preguntas que yo comparto con ustedes. ¿Hasta dónde podría hablarse de la construcción de nuevas subjetividades a través de la lente de mujeres fotógrafas que miran a otras mujeres? ¿Cómo descolonizar la mirada a través del acto fotográfico? Dice Mariana que la mirada es crucial porque las imágenes son una narración viva, estructuran o reiteran nuestra concepción de la vida, las inclusiones, las exclusiones. El encuadre desde la mirada de una fotógrafa o fotógrafo es un encuadre que produce conocimiento. Y perdón, me salté una imagen, aquí está. Y de ese encuadre depende nuestro modo de ver y se puede fijar en nuestra percepción o se puede transformar. Introduzcámonos entonces en estas narrativas o relatos visuales que nos proponen otros modos de ver distintas realidades de mujeres en nuestro país. Muchas veces vives presa y no precisamente dentro de un lugar lleno de rejas. La prisión que oprime tu cuerpo es algo más grande, físico y hasta imborrable que te desgarra tu piel. Remueve tus emociones y enclaustra tu seguridad. La depresión y la falta de autoestima logran hacerte sentir sin ganas de mirarte frente al espejo. El autorrechazo es más fuerte que el de los demás. Y esta es una de las voces que recoge Patricia Aridgis con un proyecto fotográfico titulado Las Horas Negras. Después de 5 años de fotografiarlas, comprendí que buscaba desentrañar los secretos y los significados que se encierran en el cuerpo de las mujeres. Me interesa el cuerpo como trinchera, como dolor, como gozo, como poder, como grito, como silencio. Quería hablar de niñas que sobreviven en las calles con prostitutas, y eso implicaba hablar con mujeres de desigualdad, de transgresión, del cuerpo, del sexo, de la maternidad, al final y al principio, de la vida misma. Y esto lo comparte Maya Godet, precisamente por su proyecto titulado Plaza de la Soledad. Al lado de las fotografías familiares se encuentra el cartel que anuncia su desaparición, la ropa que coloca una madre sobre la cama para mostrar la estatura de su hija. Esta es una descripción del proyecto Ensayo de la Identidad de la fotógrafa Maya Martel. Cuando una muchacha se tapa la cara con paliacate o cuando viste uniforme y carga arma, es que muchas amarras ancestrales se han roto en su interior. Muchas ideas han pasado por su cabeza y muchas palabras han ido armando el rompecabezas de su inconformidad y su inquietud. Fíjense bien en la mirada, en los ojos. Ahí está la determinación. Este es un fragmento del texto a cargo de la periodista Blanche Petrich que habla del trabajo que hizo Ángeles Torrejón, Imágenes de la realidad en la selva chiapaneca. Continúo entonces para explicar todo esto. En el acto fotográfico, dice el historiador de arte francés Georges Didi Huberman, dice, no solo como espectadores nos afectamos ante las imágenes. Además del encuadre del que habla Mariana Berlanga, el cuerpo, sujeto de la mirada, también contiene una historia, tiene un lenguaje corporal que nos dice y nos habla de sentimientos, tanto individuales como colectivos. Aquí es importante notar que cuando hablamos de un fotoensayo o proyectos documentales con un trabajo estructurado y pensado, sí hay que mirarlo como un todo, integrando la serie de imágenes que construyen el relato. Eugene Smith, fotoperiodista estadounidense con relevancia en los 70, define el fotoensayo como un trabajo de autor donde es importante la observación, son trabajos de largo tiempo para su realización, hay una libertad creativa y la conciencia de la función activa del receptor, por lo que existe una estrecha conjunción de emociones y reflexiones. Las fotografías aquí presentadas corresponden justamente a trabajos de autor. Una fotógrafa investigó previamente, eligió el tema, eligió los lugares donde colocar su mirada frente a las personas fotografiadas y por lo tanto su visión, su cuerpo, sus emociones quedan plasmados en la imagen.
Son imágenes que nos alertan de que algo está sucediendo en otros lugares poco visibles en las narrativas que circulan de manera masiva. El recurso de la imagen, dice Didi Huberman, es una necesidad por la falta de información y de visibilidad, por la necesidad del gesto y de la aparición, y estas imágenes nos afectan la mirada, circulan para abrir los ojos o para generar al menos otra mirada. Eso es parte de lo que reflexiona este autor. Lo que busco es elaborar una cartografía como la que plantea la teórica feminista italiana Rosy Braidotti, que consiste en aportar herramientas interpretativas, creativas, para dar cuenta de la propia localización como autoras y como mujeres, una localización geopolítica y genealógica. Sin duda, para abordar este trabajo fotográfico de las autoras, la crítica feminista se vuelve indispensable. Patricia Mayallo, que es una investigadora, historiadora feminista española, dice que cambiar la forma de mirar se convierte en una intervención política radical en la medida que contribuye a modificar la subjetividad femenina como se ha definido tradicionalmente en el patriarcado. Y aquí tenemos algunas de las aportaciones de lo que han hecho los enfoques de estudios feministas. Bajo esta perspectiva es importante considerar que no existe una esencia biológica universal para referirnos a las mujeres. Más bien, habría que estudiar las identidades y las relaciones de género como una construcción histórica y cultural que nos abre la posibilidad de transformarla. Para Teresa de Lauretis, es otra teórica feminista italiana, el género se vuelve una representación y son las tecnologías que construyen esa representación a través de aparatos ideológicos como los medios de comunicación, las instituciones educativas, sociales, pues el cine, la fotografía misma. Por esta razón, es importante pensar precisamente en hacer una genealogía de fotógrafas que miran a otras mujeres como una forma cultural y con una postura que propone otros modos de mirarnos unas a otras para movernos del lugar en el que se han reproducido los arquetipos de lo femenino y mirarnos como mujeres igual que agentes de cambio, como lo ha planteado también el arte feminista. Desplazarnos de la categoría esencialista de lo femenino, igual a la naturaleza, la madre, el misterio, la encarnación del demonio, el objeto del deseo y del conocimiento masculinos, que son categorías de las que habla Teresa de Lauretis como construcciones a través de estas tecnologías de género. Gladys Villegas, ella es artista visual e investigadora de la Universidad Veracruzana, tiene este planteamiento que me parece importante. La importancia de una genealogía es para poder trazar una línea hacia el pasado, para encontrarnos con otras, abrir una línea hacia el futuro a ser continuada por otras. Esto es para tener un encuentro con la cultura a través de la presencia de las mujeres, priorizar la subjetividad y aspectos poco explorados como la vida cotidiana y que también pueden ser origen de información y conocimiento y que lo veremos a través de estas imágenes, para romper con el silencio, la subordinación y la discriminación a través de las fuentes orales, y yo agregaría con las fuentes visuales. Estas revisiones generales nos han llevado a plantear una metodología de análisis de la cultura visual, como lo hace la historiadora feminista Griselda Pollock. Aquí vemos la cita de los textos, en la que dejemos de centrarnos en la exclusión y más bien revisar lo que cada creadora produce, reconocer la heterogeneidad de posturas en las prácticas culturales de las mujeres en función de variables como su clase social, su educación, etc. Por lo tanto, sugiere Pollock hablar de microhistorias y de intervenciones feministas como una renovación en la producción de conocimiento y así poder introducir la diferencia sexual en la reflexión histórico-artística. Si bien no todas las fotógrafas se asumen feministas, las series o ensayos fotográficos que les presento dan cuenta de lo que sucede acerca de los afectos y las violencias de los cuerpos de las mujeres. John Berger, que tiene un estupendo ensayo, Otras maneras de contar, dice que solo es posible pormenorizar las cosas vistas, porque si llegan al corazón, lo hacen esencialmente a través de la mirada. Patricia Ridgis, de 2000 a 2007, realiza su fotoensayo Las horas negras, acerca de la vida de las mujeres en prisión. 7 años construye una relación cercana con las mujeres fotografiadas. Ella le siguió en el encierro, en su vida cotidiana, donde tienen cabida la maternidad, el amor, las horas con toda la carga humana en los espacios interiores y exteriores,
entre la luz y la oscuridad de los espacios. Patti es comunicóloga de formación y eligió el fotoperiodismo. Ahora cuenta con innumerables reconocimientos en el país y en el extranjero, por lo que ha podido continuar en total independencia para concentrarse en sus proyectos. En las horas negras, las imágenes que contrastan en blanco y negro son narrativas. Los encuadres se cierran en los interiores y se abren en los exteriores, y la luz siempre está en los rostros, en las expresiones, como evidencia de un yo profundo que vemos en esta imagen. No hay sonrisas ni pose en el retrato. Patricia Aridgis esencializa lo femenino y dignifica a las mujeres en este fragmento de realidad. El sociólogo Pierre Bourdieu explica en su texto La dominación masculina cómo la socialización impone límites al cuerpo. La moral femenina se impone a través de una disciplina, se recuerda y se ejerce mediante la presión sobre las ropas o la cabellera. Los principios opuestos de la identidad masculina y de la identidad femenina se codifican a través de maneras que parecen inamovibles de cómo mantener el cuerpo y de comportarse, y se considera que la docilidad incluso es más adecuada para la mujer. Y en esta imagen vemos totalmente la inversión de los binarismos. Los puntos de vista a veces son subjetivos, otras veces de frente o cenitales. El espejo aparece como desdoblamiento de miradas, como un momento de tensión entre el estigma de las mujeres en el encierro y nosotros que miramos a través del medio que es la fotografía. Una mirada dialéctica donde el juego de planos logran una profundidad de campo, a veces forzada en espacios físicamente limitados por rejas o muros. Patricia Aridgis escribe acerca de su experiencia. La cárcel de mujeres es algo más que el lugar donde la sociedad esconde sus errores y repara sus culpas. La prisión encierra cientos de historias de abandono, maltrato, amores incondicionales, historias contadas repetidamente como una letanía que no se puede olvidar. En las mujeres que fotografía Aridgis, el punctum al que hace referencia el semiólogo Roland Barthes está en las cicatrices, en la herida social, en la mano que oculta el rostro o la mirada fuera de campo buscando la luz, la salida imaginaria del encierro. La fotógrafa impulsa cuerpos reales en las imágenes, no estáticos en la estructura. Hay un quiebre social que no se maquilla. Las mujeres fotografiadas transgreden, son cómplices entre todas más bien, de una liberación espontánea. Un modo de ver que se convierte en un hecho cultural a través de sus gestos, de sus posturas que reconocemos en los espacios reducidos, en un posible hacinamiento, pero que sin embargo Patricia Aridgis no lo hace evidente. Traspasamos la frontera del oculto, lo invisible, lo que no vemos tras los muros de una prisión. Patricia Aridgis comparte que algunas de las mujeres que ella fotografió le decían que que era bueno que ella la retratara porque era su única forma de salir de ahí. Las imágenes en términos de lo que define a Roland Barthes no son imágenes que solo informan. Ahí está el pinchazo, el dolor, como las cicatrices o el tatuaje en la piel. Seguimos con Ángeles Torrejón. Ella realizó un trabajo documental de 94 al 97, testimoniando la participación activa de mujeres indígenas en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, una expresión que, por cierto, vino a partir del anuncio del Tratado de Libre Comercio en aquella década. Las mujeres lucharon por espacios de decisión en sus comunidades dentro de un sistema de usos y costumbres locales. Ellas ahora toman la palabra en sus asambleas y el título, que es Imágenes de la Realidad, se refiere a imágenes de uno de los caracoles autónomos que así nombran los zapatistas. Ángeles las acompañó con su cámara analógica aún durante un periodo largo de desplazamientos cuando huían del acoso del ejército mexicano. Las mujeres se separaban de los hombres y cuidaban de los niños y las niñas de la comunidad. Ángeles, ella es comunicóloga y se dedicó al fotoperiodismo. Las mujeres zapatistas, a diferencia de las imágenes de Patricia Aridgis, aparecen en exteriores con planos abiertos, planos de conjunto. Las mujeres se funden con el territorio que es una extensión de sus cuerpos. Para las mujeres indígenas, el cuerpo, el territorio, la comunidad, la cultura son sus lugares de lucha.
De lo que escribe la periodista Blanche Petrich, y regresó a ella acerca de estas imágenes, nos dice: ellas confunden, o mejor dicho, funden sus cuerpos y sus sueños entre las raíces de la ceiba, pertenecen a esa selva y por eso pueden internarse entre sus espinas y aguijones, calzadas apenas con sandalias plásticas. Ahí durmiendo a pierna suelta, huyendo probablemente de la militarización y las políticas cerradas, descansan sus miedos y se cargan de la savia que las hace fuertes para resistir. Más allá de la captura con ojo periodístico de Ángeles, está la mirada afectiva. Ella les pidió permiso y la confianza se tradujo en que en muchos momentos de la imagen, en muchos momentos de esta imagen, su rostro no está cubierto. La imagen no es construida, pero sí consensuada. Documenta el investigador John Brass que el fotoperiodismo cambió con el surgimiento de diarios como La Jornada hacia mediados y finales de los 80, y por primera vez se fotografía más a los actores que al mismo acontecimiento, lo que influyó definitivamente en fotógrafas que migraron al fotoperiodismo o a la fotografía documental y al fotoensayo buscando independencia y libertad creativa. El punto de vista es a nivel de los cuerpos. En la asamblea empoderadas fijan su mirada. Las imágenes no pueden abstraerse de toda esta narrativa y hay que mirarlas como una secuencia de microhistorias. Ángeles pone en situación y en imagen a través del aparato estético la fotografía, la vida cotidiana, los cuerpos y los afectos de las mujeres en diferentes momentos de sus desplazamientos. La realidad se impone a los encuadres. Son inevitables los planos abiertos con luz de día, en la tierra, en espacios para los cuidados, pero también en espacios de las complicidades, del baile y de la risa. No hay idealización ni explotando una posible estética de la pobreza o de la victimización. La fotógrafa se adapta a sus modos y tiempos, a los espacios que se destinan a estas asambleas y a la sobrevivencia. Y es una manera de repensarnos, reconocernos, contarnos unas a otras en esta diversidad de realidades de mujeres no idealizadas. Maya Godet, por su parte, ella es fotógrafa y cineasta, se ha interesado en temas de feminidad, de la maternidad, de la virginidad, de la desigualdad, del cuerpo, de los prejuicios impuestos por la sociedad. Y entre diferentes proyectos, como les mencionaba, está el de Plaza de la Soledad, que llevó a cabo de 1998 a 2001 en el barrio de la Merced en el centro histórico de la Ciudad de México. De este proyecto derivó el documental con el mismo nombre, ya que la fotografía para Maya ya no fue recurso suficiente para darle voz a mujeres que viven del sexoservicio como una forma de vida. Maya Godet rompe el régimen de la representación visual occidental del cuerpo como objeto del deseo masculino y nos introduce bajo el principio de realidad a los cuerpos de las mujeres, a sus afectos y a sus emociones. Las imágenes de Plaza de la Soledad son un acto de resistencia y de transgresión. Plantean que las identidades ya no se visibilizan como algo fijo. Maya no traduce en el lenguaje visual exclusivamente el trabajo sexual, sino atiende a las expresiones de deseo, de goce, de dolor, de pérdidas, de amor y de las creencias de las mujeres. Por esta razón, hay que insistir en recuperar esta experiencia de los cuerpos de las mujeres en el régimen de lo visual. Maya nos permite adentrarnos en una vida cotidiana, íntima, donde existe el amor entre mujer y mujer, entre hombre y mujer, de diferentes edades, ya sean jóvenes, adultas y adultas mayores. Imágenes que distan de la sublimación o la victimización de la santa que han acompañado la representación de la prostitución. Pulsión de vida y de muerte tienen cabida en la narrativa visual y al final, la vida misma como ella misma lo expresa. En estas imágenes se pone el cuerpo para dar cuenta de las vivencias de las mujeres trabajadoras sexuales en una sociedad patriarcal. Plaza de la Soledad se vuelve un lugar de enunciación a partir de una narrativa propia que se construye en esta intimidad que establece la fotógrafa con ellas. Las imágenes nos inquietan ante la tensión de gestos y posturas del cuerpo que no son pasivos ante la cámara, que todo el tiempo parece invisible. No hay pose para la esencia de lo femenino, no hay retoques, se crea una estética diferente en blanco y negro y con los encuadres cerrados a los cuerpos y sus expresiones. En el acto fotográfico hay libertad en el decir, las mujeres se dejan fotografiar en los términos de su propia existencia. En este relato son esposas, madres, compañeras, hijas,
Mujeres, como lo insiste Teresa de Lauretis, que les comentaba al inicio. Mujeres reales con cuerpos reales, agentes de cambio en estas tecnologías. Mayra Martel es otra fotógrafa de Ciudad Juárez. Ella se ha enfocado al tema de la desaparición forzada y primordialmente el de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, además de otros temas que abordan la feminidad. Mayra se acercó a las madres de familia para conocer de cerca los entornos de sus hijas desaparecidas como una manera de darles identidad y que dejaran de ser anónimas e invisibles. Tituló su proyecto Ensayo de una identidad, posiblemente porque mapear una identidad se vuelve complejo. Es una historia de ausencia-presencia construida para ser captada por una mirada ajena. A veces las habitaciones son iluminadas, otras veces son oscuras, con paredes que se deshacen, que enmohecen, pero todos los objetos adquieren sentido en el relato, entre princesas en el imaginario y una realidad social que envuelve y que no se oculta. El cuerpo, dice Rosy Braidotti, la teórica de la que les hablaba al principio, viene a ser una interacción compleja de fuerzas sociales y simbólicas, no es una esencia, por lo tanto es una superficie de intensidades, y el cuerpo está, pero alguien ocupó en este momento un espacio. Una imagen también puede afirmar que la nación se duele. Teresa de Lauretis analiza que la escritura de la historia personal se origina en pasos paralelos al cuestionamiento de las historias geográficas, demográficas, arquitectónicas y sociales, saliendo a la luz historias locales de explotación y lucha, historias que no son contadas por la familia, lo cual genera una tensión entre el estar en casa y el no estar en casa. Ensayar una identidad es el intento de reconstruir, como hacer un álbum personal o biográfico, que incluso se ha llegado a considerar terapéutico en los casos de pérdida o problemas de identidad, tanto individual como colectiva. Mayra Martel habla de este proyecto. Comencé a documentar los espacios y objetos personales de mujeres desaparecidas en 2005 a partir de los reportes de desaparición encontrados en las calles del centro de Ciudad Juárez. Se trataba de papeles mal copiados, con sus nombres, características físicas y una foto. Cada vez que las miraba, enmudecía hasta el alma. Desde ese momento no he dejado de sentir ese vacío. Visitar sus habitaciones me hacía recordar a mí misma, hace algunos años. Las madres me miraban largo rato y me hablaban de sus hijas como si fuera una vieja amiga. Yo intentaba construir una imagen y reincorporar recuerdos para conocerlas. ¿Cómo se puede dejar de tener presencia? Pregunta la investigadora Mariana Berlanga de este libro que les hablaba de una mirada al feminicidio. La fotografía es un recurso de la memoria, la lente es un artefacto que moviliza el posicionamiento de la verdad. Sonia Madrigal, ella vive y trabaja en Ciudad Nezahualcóyotl, además de fotógrafa, es artista visual y activista. Ella se formó en la UNAM en informática, pero eligió la fotografía donde se fue formando en distintos centros culturales. Junto con otras fotógrafas organizaron justamente el encuentro de fotógrafas mexicanas que se hizo el año pasado, que también les comentaba. Quiero destacar de su proyecto La muerte sale por el oriente, que inicia en 2014 y con el que documenta la magnitud de los feminicidios como denuncia. Al mismo tiempo que documenta con fotografía, interviene sobre el terreno y promueve un sitio donde se generan datos en tiempo real para la geolocalización de los feminicidios en el Estado de México. Para la intervención del territorio, Sonia coloca siluetas de un cuerpo de mujer recortada de material de espejo en lugares que son considerados como zonas de peligro, como señales, avisos, como antimonumentos, recordatorios de que un feminicidio ocurrió en ese lugar. En las siluetas se reflejan los paisajes y las personas, hombres y mujeres que cruzan por esos lugares, también lo hacen. El curador Juan Antonio Molina Cuesta, artista y curador, se pregunta, ¿en cuáles de esos espejos habrá visto reflejado un violador o un asesino? Esas figuras producen como situación poética la dramática circunstancia del encuentro entre la víctima y el victimario. Como fotografías, estas obras complementan la parte más documental del proyecto, afiliándose sin mucho aspaviento a una tendencia más performática y más elaborada estéticamente. Son los paisajes de la precariedad, el abandono,
y el descuido de la periferia del centro del país. El binomio mujer-basura que se ha repetido en las imágenes de la nota roja, de acuerdo a lo que ha estudiado Mariana Berlanga, Sonia lo desplaza a otro lugar de enunciación para que signifique más bien huella, memoria, arte político. Cuando instala las siluetas, las fotografías quedan como testimonio vivo. Recordemos que la silueta o el siluetazo pues es la herencia activista y artística de las protestas contra las dictaduras en América Latina. Poner el cuerpo simboliza la desaparición. Las cruces color rosa también intervienen cada vez más los lugares donde los feminicidios se han cometido. Y Sonia sigue cada acto de las familias en proceso de duelo y protesta en el Estado de México. La imaginería católica, dice Mariana Berlanga en su libro, es reapropiada por estas madres que invocan a un poder divino, pero con la denuncia de frente, y se vuelve entonces un dolor político. Alejandra Aragón, de Ciudad Juárez, que ahorita, bueno, terminamos de ver estas imágenes de Sonia Madrigal. Ella también, bueno, propone este mapa de registros en tiempo real. Aquí está el sitio donde pueden consultarlo. Y son la potencia de imágenes que ella va documentando a través de este seguimiento de las protestas. Siguiendo con otra de las fotógrafas, Alejandra Aragón, ella también es de Ciudad Juárez, ella es artista visual formada en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. También ha participado en el Seminario de Fotografía del Centro de la Imagen en la Ciudad de México. Expresado por ella, explora los vínculos entre la violencia, la memoria y la representación para comprender cómo se constituyen el imaginario y las identidades de la frontera desde una postura decolonial transfeminista. Propone que es desde la experiencia íntima vinculada a la pública donde se reafirma la vida que prevalece entre la apabullante violencia que anula el tiempo y las posibilidades para el futuro, convertir memoria en un archivo vivo que amplifique nuestra voz, nos sitúa en ese tiempo desdibujado y nos ayuda a resistir las realidades de la precariedad del capitalismo tardío. Ella tiene este documental titulado Ecos del Desierto, es interactivo, multimedia, y si se dan cuenta, bueno, ya son generaciones de fotógrafas más jóvenes donde ya hacen uso de distintas actividades multidisciplinarias. Ella visibiliza el aporte de las madres quienes han pugnado por la justicia para sus hijas y el esclarecimiento de su desaparición y feminicidio. Los ecos se vuelven las voces de los testigos en el desierto de la justicia en aquel territorio. Otro proyecto más se titula Premoniciones, y ante la interrogante que se hace Alejandra, ¿por qué seguir depositando sobre nuestros cuerpos la carga simbólica de la violencia de Ciudad Juárez? Autorretrato premonitorio reflexiona sobre la representación de la experiencia de ser adolescente durante la década de los 90, etapa en la que se reconoce en el mundo el feminicidio como sistemático. Los espacios vacíos parecen anunciar un posible crimen, nos dejan una impresión, una premonición. La mirada de Alejandra Aragón está situada en el contexto, dentro del mundo del que da cuenta. Al ver estas imágenes ya tenemos una predisposición a los parajes, a los sitios que se asemejan donde se han cometido posiblemente los feminicidios en Ciudad Juárez, una ciudad que se convirtió desde los 90 en el paisaje del feminicidio. Y como lo plantea una teórica, Sara Ahmed, australiana-británica, tiene un texto llamado La política cultural de las emociones. La emoción viene de afuera hacia adentro. Son nuestros sentimientos de aflicción ante la incertidumbre que generan los vacíos de poder y de justicia. Ella nos dice que traer el dolor a la política requiere que soltemos el fetiche de la herida que sigue abierta en el presente. El dolor no es simplemente el efecto de una historia de daño, es la vida corporal de ese daño que se extiende a los paisajes. Los espacios son como territorios de regulación de los cuerpos, y podríamos decir que estas imágenes, por lo tanto, son performativas porque reiteran lo que se ha dicho o hecho en los cuerpos. Otro proyecto que tiene Alejandra se titula Las noches invisibles, y es que ella apunta que es en la noche donde se estigmatiza a las mujeres. Desde la estética de los lugares que sirven para trabajar o divertirse, entre luces, reflejos, Alejandra documenta las atmósferas de las que se apropian las mujeres en sus centros de trabajo. Una más de las realidades que las mujeres viven en nuestro país, enfrentándose a los encuentros y a las
inciertas noches como parte de una vida necesaria. Y aquí contrasta tanto lo que es el paisaje con la vida dentro de estos lugares. De ella le cito: la noche está forjada por el trabajo de las mujeres, sobre sus cuerpos se sostiene la noche de Juárez. Ellas son quienes atienden barras, hoteles, y ellas son en ocasiones el objeto mismo del consumo. Sus relatos y archivos fotográficos nos ayudan a desdoblar los mitos del pasado y las violentas realidades del presente, así como acercarnos a un mejor entendimiento de los fenómenos que contribuyeron a la decadencia, en donde se sacrificaron los medios que posibilitan el acceso a una vida digna a través del trabajo nocturno. Ella dice: ¿qué papel juega mi mirada como documentalista nacida y criada en Juárez, mientras se busca encontrar las formas adecuadas de enunciar las experiencias, respetando la propia voz de estas mujeres, que a su vez se representan a sí mismas ante mi mirada? ¿Cómo desde este diálogo se puede construir un discurso sobre la ciudad que aporte algo distinto a lo que muestran las representaciones construidas a través de miradas hegemónicas, externas y o extranjeras? La película se hace y con ella me hago. Eso es lo que ella habla de este proyecto. Teresa de Lauretis, que hace una crítica cultural en una serie de ensayos de feminismo, semiótica y cine, titulado Alicia Llanó, dice que la única manera de situarse fuera de un discurso androcéntrico es desplazarse una misma dentro de él. Y por último, otra fotógrafa, Ruth Prieto, ella más bien vive en Nueva York, en Estados Unidos. Ella es mexicana, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Se adentró más bien a la experiencia laboral de mujeres migrantes que viven en esa ciudad. El título de su trabajo es Safe Haven, que se traduce como Cielo Seguro, que es una serie fotográfica sobre la vida de mujeres inmigrantes en Nueva York. Su proyecto lo inició, según ella lo documenta, en un restaurante en el Harlem hispano, donde trabajan algunas de estas mujeres. Ella nos cuenta que se trata de una ventana extraordinaria a la vida de las mujeres mexicanas, donde pueden controlar su tiempo y sus elecciones, donde tienen un cielo seguro. Y en las imágenes hay rituales de coqueteo, sonrisas, cuerpos que se liberan también de ser miradas como objeto en la imagen. Se trata de documentar los ciclos interminables del trabajo cotidiano de todos los días como camareras, como acompañantes algunas veces de los clientes. Ruth asigna un color a cada atmósfera de las vidas que acompaña esta vida de las mujeres. El rojo, como vimos antes, es para estos lugares, bares, restaurantes, donde mujeres mexicanas jóvenes trabajan, como una necesidad de que las imágenes expresen las diferentes formas, los diferentes contextos en los que ellas se mueven. Una gran mayoría viene de comunidades indígenas y no siempre hablan español y por lo tanto se enfrentan a un doble choque cultural. Sus casas, y de acuerdo a sus condiciones de vida, emociones, acomodas, los va situando Ruth del amarillo al azul, al verde o al color púrpura. Ella describe que en sus casas están sus motivaciones, sus pensamientos y aspiraciones, junto con las condiciones en que viven para revelar cuánto han logrado y luchado. Habitan sus lugares de acuerdo con su propia historia personal y elección. Hogar, intimidad, espacio y libertad son los temas que se abordan en todas estas imágenes. ¿Por qué hablar de estas imágenes de mujeres migrantes? Mariana Berlanga dedica uno de sus capítulos para hablar de las mujeres subalternas como quienes no parecieran tener voz en los marcos de visibilidad. Pero siguiendo su reflexión, lo que hace Ruth es hacerlas aparecer en la enunciación y que es necesaria para acceder a la verdad. Sin esa voz no sabríamos de su existencia de otra manera. Por lo tanto, es un acto político y un acto estético donde se conjugan para darnos estos sentidos de la imagen. Como podrán apreciar, estas fotógrafas pertenecen a generaciones, geografías, formaciones y motivaciones diversas, lo que hace posible pensar en un mapa vivo de miradas situadas, sin maquillaje, sin metáforas, sin ambientaciones prediseñadas, más bien organizadas en los relatos visuales a partir de los contextos de realidad, con una postura y una mirada crítica. El color o el blanco y negro se integran a la narrativa afectiva y expresiva, los paisajes, los objetos como espejos, las ventanas para profundidad en espacios reducidos. Judith Butler en su texto Violencia, Luto y Política reflexiona: las vidas de quien cuentan como vidas.
Y finalmente, ¿qué hace que una vida sea digna de llorarse? La vulnerabilidad, el luto, nos afectan pero nos emocionan, nos impulsan a otra movilidad. Las autoras que miran estas realidades, territorios y espacios de vulnerabilidad de otras mujeres proponen cambiar, cada una con su estética propia, las referencias de lo que es visible y referenciable, de hacer ver aquello que no era visto, para producir rupturas en el tejido de las percepciones y en la dinámica de los afectos. Abren espacio a la subjetividad de las incontadas, parafraseando al filósofo Jacques Rancière. Aportan un potencial subversivo al colocar en otros lugares de la visibilidad a las mujeres que viven reclusas en las cárceles, mujeres dedicadas al trabajo sexual entre distintas edades y geografías, el dolor y pérdida de hijas en contextos de violencias y el feminicidio como un problema social complejo. Pero como inicié este trabajo con algunas de las reflexiones de Mariana Berlanga en una mirada al feminicidio que cuestiona los regímenes de verdad, de una mirada inserta en los marcos culturales de un sistema patriarcal, me quedo con su pregunta: ¿quién puede hablar por quién y en qué circunstancia? Y ahí está el acto fotográfico como otro camino, mujeres que miran a otras mujeres al mismo nivel de los cuerpos, proyectándose y proyectándonos en estas realidades sociales como espejo. Y cierro con esta frase de Audre Lorde: si una mujer en la academia verdaderamente quiere dialogar acerca del racismo, requiere reconocer las necesidades y contextos de otras mujeres. Y bueno, pues muchas gracias. Voy a quitar la pantalla de aquí. Listo, Armando. Muchas gracias. Excelente trabajo, presentación, muy fuerte, pero muy completo también. La verdad que es otra forma de protesta, ¿no? Otra forma también de ver estos tiempos que estamos pasando, ¿no? A partir de los 90s que pues se ha visto este fenómeno de feminicidio, o se ha incrementado, o se ha visibilizado incluso más, ¿no? Porque digo, no es algo nuevo, pero sí pues es algo muy importante que creo que lleva a muchas reflexiones, y también es algo muy importante que debemos de promover más, ¿no? Ese trabajo, creo que es una labor que tú estás haciendo, ya lo has presentado en otras ocasiones, y creo que es importante hacerlo para darnos cuenta de esta realidad desde la perspectiva, ¿no? De estas mujeres fotógrafas, porque al final de cuentas es arte, pero hay estética en todo esto, ¿no? También, pero al final de cuentas también es una forma de protesta, ¿no? De activismo. Entonces, pues sí, muy, muy interesante. No sé si quieras añadir algo más, alguna reflexión. Pues más que nada invitarlos a que exploren los trabajos. Digo, sé que es un tiempo breve en el que pudimos exponer esta pasada de imágenes, pero yo creo que es una invitación para que quienes investigan pues todo este asunto de la imagen, que puedan explorar más sus trabajos, que puedan indagar. Hay diferentes investigaciones también que abordan el tema de los feminicidios desde la mirada, como el de Mariana Berlanga, que es un estupendo trabajo, precisamente como para cambiar estos modos de visibilidad de los temas, ¿no? Como que también tener presente que en muchas construcciones culturales, visuales, se ha reproducido un cierto estereotipo de mujeres, no dando cabida a que pueda ser una mujer, o mujeres más bien, en distintos contextos de realidad. Y es algo que también apunta Mariana Berlanga, ¿no? Como este tema de mujeres vulnerables, de mujeres subalternas, que generalmente no sabemos más allá de sus vidas, más que a través de estereotipos que se repiten en tantos espacios que tienen que ver con la producción cultural, ¿no? Entonces, pues más que nada es una invitación, Armando. Yo más bien les agradezco mucho la invitación. Esto es como reflexión, es una entrada, ¿no? A poder reflexionar que a través de la imagen sí podemos desconstruir toda esta serie de arquetipos, ¿no? Que se van construyendo, pues históricamente, además.
Sí, Aida, alguna forma como te puedan contactar algunas personas que estuvieran interesadas, alguien que estuviera interesado o interesada en tu trabajo, Sí, en el cómo no. trabajo de todas las fotógrafas. Creo que la página que tienes en Facebook, Intimarte, ¿no? La tienes Sí, todavía. sí, Sí. ahí a través de Facebook, bueno, estoy como Aida Maltrana, me pueden ubicar. Tengo, bueno, mi correo electrónico, con gusto también lo proporciono, que es aidamaltrana@gmail.com. Cualquier duda que tengan también de bibliografía, yo fui comentando sobre algunos autores y con mucho gusto les comparto la bibliografía. Y también, bueno, está darle seguimiento a lo que están haciendo las fotógrafas en México, que cada vez están más organizadas. De hecho, ya es como una colectiva. Hay muchos trabajos muy interesantes. Digo, yo presenté ahorita, digamos, estos temas, pero hay una diversidad de temas que están abordando que son muy interesantes. Entonces, pero pues quedo a sus órdenes en estos sitios, con mucho gusto. Claro que sí, mencionar solamente que has estado muy activa en las marchas de mujeres, sobre todo en el Día de la Mujer, que fue la marcha y también la, la huelga, ¿no? El paro nacional. Esto antes de la pandemia, se distrajo un poquito la atención ahí con Sí, esto del tema de salud, pero muy importante, quizá podamos en un futuro próximo retomar el tema, invitarte de nueva cuenta también a que nos presentes trabajos, otros trabajos nuevos y cómo pues no, claro que agradecer sí. tu participación a nombre del gobierno del estado de Baja California, el secretario de Cultura, Pedro Ochoa, un servidor, Armando González, del Centro Estatal de las Artes de Rosarito. Agradecerte mucho esta presentación, Aida, y Muchas gracias. al público que nos estuvo acompañando. Ojalá que lo puedan también compartir, es muy importante esta información eh, para que pues difundir más estos trabajos, ¿no? Creo que es importante hacerlo. Claro. Invitarlos también, en el mes de septiembre estamos organizando dos actividades fotográficas porque es como una tradición Fotoseptiembre en algunas partes de México y tendremos el encuentro de mujeres fotógrafas de Rosarito el día 22 de septiembre a las 12 horas, también por Facebook para que estén al pendiente de ver los trabajos que están realizando aquí mujeres en Rosarito y bueno, mencionar también la importancia de la mujer en la fotografía en México porque ha habido muchas fotógrafas muy importantes desde principios del siglo XX, ¿no? Entonces, Así pues muchas es. gracias de nueva cuenta, Aida, un abrazo y muchas gracias a todo el público por habernos acompañado en Muchas esta. gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Algo que quería agregar nada más, perdón, se me estaba olvidando. Alejandra Aragón justo forma parte de la colectiva Fotógrafas del Norte. Y digo, ya que estás hablando como de las fotógrafas de Rosarito, también pueden buscar ustedes en Instagram. Ellas están difundiendo y a cada momento tienen conferencias y demás. Es un trabajo muy, muy interesante lo que ellas hacen. Muchas gracias, Armando. Pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues seguimos ahí pues atentos a lo que ven en las actividades. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a Hasta todas luego. por estar presente en esta conferencia. Muchas gracias.